Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos un lunes más al canal. Gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, a los que me dejáis los likes, los comentarios y hacéis la visualización completa del vídeo, muchísimas gracias. Nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Giovanni Boccaccio, que no se sabe exactamente dónde nació. Pudo haber nacido en Florencia, en Certaldo o incluso en París. Lo que sí se sabe es que nació en 1313 y que fue hijo ilegítimo de un mercader. Sí se sabe que su infancia transcurrió en Florencia hasta 1327, cuando su padre lo manda a trabajar a Nápoles. Sin embargo, Boccaccio pues no tenía dotes de mercader, no le gustaba, y al final su padre decidió meterlo por derecho canónico. Volvió a fracasar en esta rama y ya se dedicó a las letras. Con 17 años se enamora por primera vez de una dama napolitana a la que le escribe versos, poemas, y se dice que podría ser esta dama hija ilegítima del rey. Además estaba casada. Esto realmente son habladurías, no hay hechos fehacientes. Lo que sí se sabe es que esta dama pues le abrió las puertas de la corte a Boccaccio y ahí es cuando empezó a hacerse ya famoso. En 1348 regresa a Florencia y allí pues vive la peste, que dejó reflejada en su libro, en su obra, el Decamerón. Boccaccio siempre vivió una vida muy tranquila en Florencia, hasta que llegó a su vida un monje, Ciani, o Ciani, no sé cómo se pronuncia, que le exhortó a abandonar su vida, abandonar su carrera literaria, abandonar sus argumentos profanos, luego hablaremos de esto. Y gracias a este hombre pues casi nos quedamos sin las obras de Boccaccio, porque el autor pues contempló el quemar todas sus obras por este señor. Lo que ocurre es que esto no se materializó porque tenía una gran amistad con Petrarca, y Petrarca lo convenció de que no lo hiciera, que no hiciera caso a este monje y que siguiera en el camino por el que iba. Finalmente terminó retirándose a Certaldo, cerca de Florencia, donde se dedicó a la meditación y al estudio. Murió de un edema en 1375. Nos vamos con la obra que traigo hoy de este autor. Pues hoy traigo el Decamerón, que trata sobre la peste que se produjo en Florencia, que causó muchísimas muertes. Y bueno, pues un grupo de jóvenes decide aislarse en el campo, en una villa en el campo, para tratar de no contagiarse. ¿Qué hacen en esa villa en el campo? Pues nada de lo que estáis pensando. Se dedican a pasear, se dedican a comer, a beber, a tocar instrumentos, música, a cantar y también a contar historias. El Decamerón es una obra de historias muy cortitas, así que esta es la obra, nos vamos con mi opinión. Bueno, pues este es uno de esos libros del que todo el mundo ha oído hablar y que muy pocos han leído. Y yo he sido una de esas hasta hace unos días. Había oído hablar muchísimo de este libro, pero no lo había leído nunca, no había leído nunca esta obra. ¿Qué es lo que había oído de ella? Pues que, sobre todo, que era muy erótica, pornográfica casi. Bueno, pues no es así. Tiene algunos relatos muy eróticos, tiene alguno que otro que puede rozar la pornografía muy poco, puede llegar a rozarla, pero no es tan fiero el león como lo pintan. Y ya me ha pasado eso con alguna que otra lectura, como por ejemplo la Biblia satánica,
que no es tanto como dicen, era tanto para la época, pero no para nuestros días. Dejaré el vídeo por aquí si queréis echarle un vistazo. Pues nada, que no es para tanto, la verdad. Toca muchos temas. Sí es verdad que la mayoría de los temas son también de amor erótico, en la mayoría de deseo, más que de amor, de deseo. Y entonces a mí se me ha hecho muy pesado, porque el tema es siempre lo mismo. De hecho, cuando se encontraba algún cuentecito que se salía de esto, pues una respiraba y decía, ay, qué bien, no siempre lo mismo, algo distinto, ¿no? Entonces a mí se me ha hecho un poco pesado, la verdad. Es fácil de leer porque son historias muy cortas. Hay alguna que otra más larguita, pero son súper cortas, perfectas para leer en el tren, en el autobús, entre actividades, porque no se va a cortar la lectura, se va a terminar prontito. Entonces ahí eso sí se agradece. Pero se hace muy, muy pesado porque la temática es siempre la misma. Claro, estamos hablando de que estaban en una época en que había muchísimas muertes, entonces ya pues de perdidos al río, como se dice por aquí, y vamos a pasarlo bien y vamos a vivir la vida, que son 2 días, ¿no? Como digo, el grupito de jóvenes solamente se menciona una especie de relación amorosa entre 2 de ellos, pero ellos solamente se dedican a contar las historias. Son las historias las que tienen la temática más picante, pero que tampoco es para tanto, como digo. De hecho, tuve una persona que tenía personitas pequeñas en ese momento en la casa y no quería que dieran con este libro y pudieran abrirlo. Además, el libro venía con ilustraciones y no quería que lo abrieran, entonces se deshizo de él. Pero que tampoco hubiera sido necesario, porque yo no creo que las ilustraciones fueran muy salidas de tono. Y de todas formas, si un niño coge ese libro, no va a interesarse por la lectura, porque para un niño es complicado. Bueno, pues como digo, siguiendo con la temática del libro, que sí, que hay algunos relatos, sobre todo es picaresca amorosa, y hay algunos relatos un poco más subidos de tono, como digo, pero que son los menos. Se deja, a ver, siempre es lo mismo, que alguien que desea a una persona y busca los medios para estar con esa persona. El de Cameron es más sensual, incluso que erótico, pero que me pareció mucho más picante La Lozana Andaluza, que comenté hace una semana, creo que fue hace 3 semanas. Comenté La Lozana Andaluza y me pareció muchísimo más subido de tono, muchísimo más picantón que el de Cameron de Boccaccio, lo cual me lleva a otra reflexión. Hay que ver que poco ponemos en valor lo nuestro, porque precisamente el de Cameron de Boccaccio tiene esta fama y, como digo, es un libro que todo el mundo conoce sin haberlo leído y sabe de qué va la trama. Sin embargo, con La Lozana Andaluza, que sí es mucho más subido de tono, que es nuestro, que es español, no le damos el valor que tiene y muy pocos conocen esta lectura. A ver, hay otra cosa que no me ha gustado del libro. Y con esto yo tuve que cortar una lectura, que fue El Patrañuelo, porque me parecía, tampoco me gustó, que es el maltrato a la mujer. Evidentemente soy una mujer del siglo XXI, leo con los ojos de una mujer del siglo XXI, pero es que aunque se leyera con unos ojos más antiguos, yo no quiero creer que los maltratos que se daban hacia la mujer, algún hombre, debería estar en contra de eso, debería verlo antinatural. Es que el hacer daño a otro ser humano, a otra persona, por el simple placer de hacerlo. Los castigos que había. Yo entiendo que el honor y tal, eran cosas que sí se pensaban en ellos, que sí se creían en ellos, que estaban muy metidos en la sociedad, pero eso es una cosa y los castigos que se imponen es otra muy distinta. Lo cual me lleva a pensar que cómo no vamos a ver interiorizado las mujeres ciertos maltratos, micromachismos,
y que hoy en día seguimos sufriéndolo y no nos damos cuenta, porque lo hemos interiorizado tanto, pero es que cuando se leen obras clásicas como esta, es que una se da cuenta de lo que era la mujer en aquella época, lo que sigue siendo hoy en día en algunas sociedades, que son ceros a la izquierda. Entonces, el libro, y es que estos maltratos se comentan en el libro para hacer gracia, pero es que no hacen gracia. Que un hombre, que es un pícaro, pero que al final le sale todo mal, muela a palos a su mujer hasta casi matarla. Y que los amigos lo estén viendo y estén riendo hasta que ya ven que es que la va a matar y ya entonces cuando lo paran. Pero... y lo hacen, los personajes se ríen, la mujer evidentemente no se ríe, pero los personajes se ríen y se supone que está hecho para que el lector se ría. No solamente eso, también los comentarios despectivos que tienen las mujeres hacia ellas mismas en el Decamerón. De ponerse como que no tienen seso, como que son volubles, como que son... Entonces, claro que las mujeres hemos interiorizado todo esto y por eso hay que leer los clásicos, porque es que una se da cuenta de todo lo que hemos pasado y de cómo hemos interiorizado cosas, hemos tomado cosas por normales que no eran normales ni por asomo. Entonces, leyendo estas lecturas, me doy cuenta de lo muy metidos que estamos en una mentira. Algunas sociedades estamos metidas en una burbuja que creemos que no se puede romper, que nos creemos a salvo, cuando la mayor parte del mundo está sufriendo guerras, está sufriendo injusticias, hay mujeres que están siendo violadas, hay abusos de todas clases, y me doy cuenta porque siempre hablamos de los Emiratos Árabes, cómo viven, que tienen váteres de oro, que tienen 400 coches en el garaje, 400 Lamborghinis, y tú dices, pero ¿para qué quieres tanto? Que tienen un nivel de vida que el resto del mundo no puede permitirse, y los criticamos. Pero es que cuando miramos más hacia nosotros, hacia abajo, nos damos cuenta de que también estamos siendo unos privilegiados con respecto a la mayor parte del mundo. Vivimos en una burbuja social, que es lo que debería ser para todo el mundo, pero cuando la norma actual es que haya gente a la que se está matando de hambre, haya gente que está sufriendo una guerra, que están en una posición de vulnerabilidad tremenda, y es la mayoría del mundo. Entonces también vivimos en esa burbuja. Hablo desde un punto de vista muy privilegiado con respecto a otras mujeres que siguen viviendo a día de hoy, incluso en nuestro propio país, lo que he leído en el Decamerón. Entonces, por eso hay que leer, y por eso hay que leer clásicos también, para darnos cuenta de lo que hemos avanzado y de todo lo que nos queda por avanzar aún. Nos vamos con las curiosidades. Bueno, lo que más asombra del Decamerón, quizás lo más crucial, la curiosidad más crucial, pues que estuvo prohibido por la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque se ven los primeros cuentos cómo critica la vida religiosa, la vida de los curas, cómo estos no llevan bien el voto de la castidad, cómo son propicios a toda clase de desmanes, y por eso la Inquisición lo metió en la lista de libros prohibidos en 1559. Sufrió a manos de la Inquisición varias revisiones, y por fin, cuando se quedaron contentos con lo que habían hecho, es cuando le dieron el visto bueno para ser publicado. Las historias en sí no son totalmente invenciones de Boccaccio, se basó en otros relatos más antiguos. Y bueno, hay una serie en Netflix ahora, si estáis pensando leer antes el Decamerón antes de verla, podéis verla tranquilamente porque no tiene absolutamente nada que ver con el Decamerón. Salen algunos personajes como es
Neifile, Pánfilo, Pampinea, todos estos salen, pero Calandrino, que es un personaje de las historias cortitas que ellos van contando, es un personaje que se repite mucho, que es precisamente el que le pega la paliza tremenda a su mujer, es el pícaro este que todo le sale mal, que al final es el pícaro engañado. Y bueno, pues no tiene nada que ver con la historia del Decamerón. De hecho, a mí me aburrió bastante, me aburrió muchísimo. Tiene su lado cómico, no tiene ciertas cosas así un poco más subidas de tono, pero pocas más. En fin, no es el Decamerón, es una serie basada en el Decamerón, que por cierto, la banda sonora es maravillosa, pero maravillosa. Y bueno, pues poquito más, que os leáis esta obra, que merece la pena, que os vais a indignar como mujeres. Si sois hombres de bien también os indignaréis, por supuesto. Y nada, pues nos vemos aquí el lunes que viene. Sed muy felices y leed todo lo que podáis.